Sí, ya. Perfecto. Buenas tardes. Pueden ir escribiendo su nombre en el chat para pasar la asistencia. En 2 minutos comenzamos con el foro. Buenas tardes. Van escribiendo su nombre en el chat para pasar asistencia. Y pues ya son las 5, entonces vamos a comenzar. El artículo, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es hablemos sobre veganismo. El protocolo se llama Sinapsis Punto y Coma y consiste en un foro de discusión. Los que ya estuvieron con nosotros el mes pasado ya saben cómo funciona y pues los que no, básicamente la participación es de ustedes. Vamos a entablar aquí una especie de conversación o debate y entonces ustedes son los que van a interactuar con lo que hayan aprendido del artículo. Y pues bueno, nosotros básicamente vamos a estar dirigiendo la conversación para poder sacar conclusiones y así pues que se lleven lo más que se pueda respecto a veganismo. Espero que todos hayan tenido oportunidad de leer el artículo. Igualmente les recomiendo que terminando el foro lo lean nuevamente para que con otro enfoque retengan pues las ideas principales, las conclusiones y realmente se queden con el conocimiento. ¿Ok? Bueno, listo, Eli, comenzamos. Ok. Entonces, pues, vamos. Pues el artículo era ventajas y desventajas de ser vegano o vegetariano. A grandes rasgos, a los inicios del artículo, pues nos dice que ser vegetariano es como que un término más genérico para ser vegano. Hay muchos tipos, pues, de veganismo. El artículo, pues, tiene estos tres autores. Los tres son chilenos. Esto es algo también importante a considerar, porque la estructura del artículo es esta. Es una revisión narrativa porque está recopilando información general pues de otros artículos que tienen pues otras distintas tipos de estudio, como son estudios de cohorte o pues ensayos prospectivos, etcétera, etcétera. El año de publicación es del 2017, pero una de las objetivos durante esta sesión es también enseñarles un poco a analizar el artículo. Si pudieran también tal vez checar las referencias, que no muchos lo hacen. Hay pocos artículos que son pues de, si se publica en 2017, deberían de tomarse artículos de máximo 2012. Pero las referencias incluso tienen artículos de 1996, 1900 y tantos, 2004. Entonces, este tipo de artículos lo que hace es que nos va a resumir la información de que ya se tiene. Tal vez no sea la más actualizada, porque pues se han investigado tal vez muchas más cosas acerca de esto, pero es una buena opción para darnos un pequeño panorama general o plantearnos nuevas preguntas de investigación o nuevas hipótesis de qué se puede hacer. ¿Ok? ¿Aquí algo que quieras agregar? Bueno, pues el artículo comienza definiéndonos lo que es una persona vegetariana y como las subclasificaciones. Como tal, un vegetariano es la persona que no come carne en su dieta, incluyendo aves, pescado, carne roja, lo que conocen como pollo, que muchas veces no lo consideran como carne. Todo esto queda excluido de la dieta, asimismo los alimentos que tengan derivados de estos componentes.
Luego tenemos clasificaciones más particulares como son los ovolacto-vegetarianos, que estas personas pues sí incluyen lácteos y sí incluyen huevo en su dieta, además de todos los alimentos de origen vegetal. Luego solamente los lacto-vegetarianos, que quitan el huevo también de la dieta, ¿no? Y tenemos finalmente a los veganos, que su dieta se basa pues en semillas, en frutos secos, en alimentos de origen vegetal, ¿no? Pues aquí está, en esa tabla pueden ustedes darse cuenta de qué son los alimentos que sí incluyen un vegetariano, pero no un vegano, y así sucesivamente. Como podemos analizar, es más completa la dieta de un vegetariano como general, que sí come leche, que sí come huevo, que de un vegano que excluye estos alimentos también de la dieta. No sé si alguien tiene algún comentario hasta aquí. La idea de esto es que nos apoyen a comentar y así Que ustedes podamos participen. crecer. Nadie, van levantando la mano si quieren comentar algo y yo les doy la palabra para que puedan hablar. O si no pueden activar su micrófono, pueden escribirlo en el chat. ¿A qué se refiere con crudo? A que no está cocido, que el alimento está tal cual natural y no se sometió a procesos de cocción. Supongo que esa es la pregunta. Bueno, Buenas tardes. entonces, hola, buenas tardes. Hola, mi nombre es Fabiola Paredes, soy de Perú. Pensé que crudo se refería a verduras, no pensé que en sí se refería al alimento en crudo. Ya, sí, cualquier alimento puede ser crudo, bien podría ser carne cruda, aunque pues obviamente esa no se come así, o bueno, en la mayoría de los casos, pero sí, se refiere al proceso de cocción de los alimentos, vaya. Entonces, algo crudo es que no está cocinado, que está tal cual así se sacó de la tierra, por ejemplo. Gracias. Y en cuanto a frugivorismo, se refiere solamente al consumo de frutas. Consumo de fruta, obviamente. Okay. Disculpe, ¿y de dónde sacan la fuente del nombre tal cual frugivorismo y crudiveganismo? Es Es que un el artículo que incluya aparte. la palabra crudi en la terminología implica que no están cocidos los alimentos. Y fruti pues viene de la etimología de frutas, que pues son las personas que comen frutas. Cuando juntas los dos es que simplemente pues no cocinan sus alimentos y su alimentación se basa en frutas. Eso sí entendí. Lo que no entendí es que me parecen dos palabras nuevas. Nunca las había visto ni las había escuchado, la verdad. No sé si a lo mejor tiene que ver con la región en la que nos encontramos, que es un poco diferente la variedad del lenguaje, pero pues sí son las palabras que se usan para definir a ese tipo de regímenes alimenticios. Creo que sí. Bueno, acá en Perú, la verdad, no he escuchado esas palabras. Gracias. Vale. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Creo que yo, Janet, Ah, tengo una pregunta. Aquí sí, Janet. mencionan lácteos, miel, frutas, pero ¿y las semillas y legumbres, cómo se distribuyen en la tabla? Es que pues en general las consideran como alimentos de origen vegetal, entonces incluso los veganos las comen, así que en los otros grupos también se incluyen. Eh, Solo que haya regímenes muy estrictos, por ejemplo, en el caso de frugivorismo, que haya como Ajá. agrupaciones específicas que solamente incluyan frutas y no semillas, pero esto, vaya, se sale de parámetros nutricionales, porque de las frutas no podemos obtener todos los nutrientes. Al menos de las semillas se obtiene algo de proteínas, aunque no sean la mejor ni en la cantidad suficiente, pero es algo de proteínas. Y alimentándose solamente de frutas, pues no se estarían obteniendo estos nutrientes. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, continuando con el artículo, menciona pues dos partes, ¿no? Las ventajas y las Disculpa, desventajas de una dieta. ¿Sí, dime? disculpa, tengo otra pregunta. ¿Sí? Quisiera saber por qué en el cuadro no colocan verduras o vegetales, solamente colocan frutas y de frente crudo, porque Pues también es una fuente de vitaminas y minerales. no, pero es que esta tabla se refiere simplemente a los regímenes de alimentación, no a los aportes nutrimentales de cada alimento. Entonces, tenemos como las clasificaciones
de los regímenes que utilizan las personas para alimentarse, y como tal no hay uno que se base solamente en vegetales. Por ejemplo, lo más cercano a eso sería el veganismo, que incluye alimentos de origen vegetal únicamente, pero también incluye frutas y otras cosas. Entonces, por eso es que no está la clasificación sola por sí misma. Ah, ya entiendo que se han basado en los alimentos que son fuente de cada definición, por así decirlo. Sí, digamos, los alimentos que esas personas incluyen en su dieta. Ok, gracias. Disculpa que te haya interrumpido. No, no te preocupes. Para eso es el foro. Ok, les comentaba entonces que ponen las ventajas y las desventajas del veganismo. Inician diciendo que por qué la gente es vegana y por qué no es vegana, ¿no? Y pues ponen varios puntos como la parte ambiental, que esto ha motivado a mucha gente a volverse vegana, que los beneficios a la salud, que últimamente ha estado súper sonado, que una dieta vegana trae beneficios a la salud, que esto también ha impulsado a las personas, que se ha dado principalmente en adolescentes, que incluso es por una búsqueda de identidad, que quieren pues tratar de... que es interesante esta parte de que es diferente la razón en adolescentes que en adultos. Que en los adolescentes es más por cuestiones ambientales, por cuestiones de moda o de encajar, y en los adultos es por cuestiones de salud. Entonces también se ven pues las tendencias de intereses que son diferentes en cada grupo de edad, ¿no? Si alguien tiene algún comentario puede levantar la mano para participar. Bueno, pues esas son como las causas por las que las personas inician con una dieta vegana. Luego habla de algunos de los nutrimentos en los que son carentes estas dietas veganas, o que pudieran ser carentes si no se llevan de la manera pues equilibrada en que deberían. Entonces, nos dice que las dietas veganas pues pueden tener carencias en vitamina B12. Si entraron al Tardes de Medicina, nosotros hablábamos de la vitamina B12 que se encontraba en alimentos de origen animal, principalmente en las carnes. Entonces, pues es lógico que vaya a haber una deficiencia en las personas que no consuman carne. También está en el huevo y en la leche, pero en menor cantidad. Y pues incluso el artículo menciona que estas deficiencias van a ser más marcadas en las personas que quitan leche y que quitan huevo de la alimentación, que son los veganos como tal, que en los ovo-lácteo vegetarianos todavía hay como un poco más de aporte nutrimental. No sé si alguien tiene otra pregunta hasta aquí. Bueno, el artículo menciona que una dieta vegetariana se va a caracterizar porque es rica en fibra, en magnesio, en fitoquímicos, en antioxidantes, en las vitaminas C y E que se encuentran de forma abundante en las frutas y pues que predominan en esta dieta de la gente vegetariana. Además, van a tener altas cantidades de ácido fólico y de ácidos grasos poliinsaturados, digámoslo como los ácidos grasos buenos. Y los nutrimentos que van a estar en menor cantidad en estas dietas o que pueden ocasionar problemas es el colesterol, porque se obtiene principalmente de alimentos de origen animal, la vitamina B12, que ya les comentaba yo, la vitamina D, la vitamina A, también el omega 3, que recordemos es muy alto en los pescados y es el alimento pues, en el que se encuentra como más fácilmente, y estas personas lo excluyen de su dieta. Asimismo de ácidos grasos como el EPA y el DHA, pues que son importantes también como en síntesis neuronal. El primer nutrimento que tocan es la vitamina B12 e inician diciéndonos que pues había una controversia, que no se obtiene suficiente, perdón, es el hierro, que no se obtiene suficiente hierro en una dieta vegetariana. Pero luego que hay estudios que revelan que sí se obtiene suficiente hierro. Si bien no es hierro M, porque recordemos que hay dos tipos de hierro, el hierro M y el hierro no M. El M viene de sangre y se obtiene de animales, y el no M viene de los vegetales. Entonces una dieta vegana absolutamente no tiene hierro M, pero sí tiene hierro no M, y digamos que cumple la función del hierro. Y se ha visto que con ciertos alimentos que pues son ricos en el hierro, precisamente, por ejemplo, la espinaca que menciona ahí, alcanzan a cubrir a lo mejor estos requerimientos, aunque plantean una problemática interesante en relación a los fitatos. No sé si alguien quiera comentar algo sobre esto.
Fabiola, ¿quieres hablar? ¿O solo te leo? Basándome en el artículo, dicen que el primer nutriente deficiente es el zinc, luego viene la vitamina B12. Y en cuanto al hierro, no es muy alto el consumo, pero no se diferencia tanto con las personas omnívoras, Efectivamente, a pesar que ellos consumen alimentos de origen noén. efectivamente, dicen, primero mencionan el hierro, que es como la cosa que les preocupa, ¿no? Inicialmente, pero dicen que en realidad no es problema porque sí se alcanzan niveles de hierro normales. Lo único es que es hierro noem, pero eso no tiene mayor implicación para la salud. Y pues bueno, nos hablan de algunas cosas que pueden hacer o no hacer las personas veganas para mejorar la absorción de hierro, que tenemos alimentos que mejoran la absorción y alimentos que la empeoran. Los que la empeoran, por ejemplo, son los oxalatos, los fitatos, eh, ¿qué otros mencionan? Los polifenoles, estas sustancias inhiben la absorción de hierro, mientras que tenemos otras que la aumentan, como son la vitamina C. Entonces recomiendan, por ejemplo, agregar frutas o jugos ricos en vitamina C para mejorar la absorción de hierro. Y entonces con el hierro no tenemos problema en la dieta vegetariana si se tiene equilibrada porque logramos tener el hierro pues suficiente. También menciona que en cuanto al hierro, se ha notado que la ferritina sérica está en niveles inferiores, dentro de límites normales, pero un poco más baja. Entonces, pues, transporte, almacén del hierro está en el límite inferior, pero aún así alcanza la normalidad y cumplimos con las funciones suficientes. Y efectivamente, el primer nutriente que menciona deficiente es el zinc. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo respecto al zinc. ¿No? ¿No? Yo quisiera comentar acerca del omega 3, Ok. Ok, adelante. que mencionabas que había una importante fuente, lo que eran los pescados. Sí, Y sí, creo que sí es una buena fuente, pero aquí creo que es la importancia de incluir diversos grupos de alimentos en la dieta en cuanto a los veganos. Porque si bien hay este nutriente en los pescados, pero también se encuentra en distintas semillas. Entonces puede venir acompañado también de otros nutrientes que pueden ser por así decirlo, un suplente a lo que es el pescado. Entonces yo creo que esa sería la importancia de incluir distintos grupos de alimentos. de alimentos, Ujú. claro. Fabiola, adelante. Sí, yo tengo, no sé si una duda o algo que acotar, pero acá hablan mucho que el nutriente deficiente es el zinc, pero Sí, en las fuentes de zinc tenemos a las legumbres, cereales, semillas y nueces, cuando son fuentes también de alimentos para los vegetarianos. Entonces creo yo que están empleando una manera errónea de preparación. De repente no lo están remojando, de repente no lo están fermentando, de repente no están siendo capacitados por un nutricionista, por eso es que hay esta deficiencia. Y en el caso de los veganos puede que sí, porque acá también una fuente es el queso y ellos no consumen queso. no. Ujú. Sí, Esa es de mi hecho, acotación. eso, gracias por la aportación. Está interesante del artículo, ¿no? Que menciona como eh, cosas que se pueden hacer para mejorar esta absorción de nutrientes y que incluso, pues aquí tenemos de todas las licenciaturas, pero como profesionales de la salud, siempre la gente puede buscar consejo en ustedes de pues tener la dieta balanceada y con todos los nutrimentos. Entonces, esto que mencionas del zinc es interesante, ¿no? Te dice que puede estar deficiente, pero que para mejorar la absorción o para mejorar el aporte de zinc en una dieta vegetariana, hay que comer cereales fortificados, hay que comer lácteos, bueno, en los grupos al menos que sí tengan lácteos en su alimentación. Dicen que, por ejemplo, abundantes frutas y verduras, que sustituyas café y té, porque recuerden que café y té, así como espinacas y otras plantas y tés, tienen altos fitatos, oxalatos, y estos interfieren con la absorción. Entonces te dicen que quites eso
mejor integres jugos ricos en vitamina C para mejorar esta absorción de zinc, ¿no? También te hablan de las legumbres, que hay que hidratarlas antes de cocinarlas. No sé si ustedes, pues, es parte de la receta de la abuelita, ¿no? Que los frijoles los ponen a remojar no sé cuántas horas antes de cocinarlos. Es esa parte, ¿no? Quitar los fitatos de las legumbres, los oxalatos, todas estas sustancias absorbentes, para que quede solamente los nutrientes como tal y no haya interferencia en la absorción. Entonces, pues sí, esto también está interesante. También hablan sobre incluir los fermentados de soya. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? ¿Valeria? ¿No? ¿Valeria? No, creo que no. Ok, bueno, después hablan también sobre la vitamina B12 y pues de la importancia de esta en la lactancia. Es lo que más resalta el artículo, ¿no? Que la madre tiene que tener cantidades suficientes de vitamina B12 y de los otros nutrimentos para que el bebé sea completamente normal y no tendría que tener ningún problema. Pero cuando hay deficiencia de vitamina B12 en la madre, incluso hay que suplementar al feto. Y pues lo que yo les hablaba de la vitamina B12 es que pues se encuentra en alimentos de origen animal y por eso es que es complicado que las personas vegetarianas los adquieran en la dieta. En general tienen que recurrir a suplementos alimentarios de vitamina B12 para poder cumplir estos requerimientos. Y en el caso de la lactancia, con que la madre tome el suplemento y tenga vitamina B12 a niveles normales, el bebé tendría que tener un crecimiento y un desarrollo normal. Y pues bueno, de lo que hablan sobre la importancia de la vitamina B12 es que va a ayudar a hacer transformaciones de aminoácidos importantes para que el DNA se pueda replicar y pueda haber pues crecimiento celular, replicación celular y entonces, por ejemplo, no haya daño neuronal, ni a piel, ni a mucosas, ¿no? Que son donde se manifiestan principalmente los daños de deficiencia de vitamina B12. Otra cosa interesante que decía el artículo, complementando con lo que decía nuestra compañera de Perú, es que mucha de la información que se saca de las dietas veganas o vegetarianas se saca de internet. Es por eso que no llegan a ser completas. Entonces, uno de los puntos centrales que remarca a lo largo de todo el artículo es este de que el llevar una dieta vegana o vegetariana requiere de asesoría de expertos y que va a variar pues de acuerdo al ciclo de vida. En especial, un dato interesante que menciona de las dietas veganas en adolescentes es que pueden también ser subyacentes de trastornos mentales, por ejemplo, la vigorexia o un trastorno pues alimenticio. Sí, esta parte es interesante, ¿no? Cómo hay que tener atención con los adolescentes, porque habla de muchísimos beneficios para la salud de los adolescentes, ¿no? Desde disminución de su consumo de azúcar, de dulces, de comida chatarra, que los adolescentes que no son vegetarianos normalmente tienen un consumo pues elevado, a diferencia de los vegetarianos que lo tienen pues más disminuido, favorecen mejor alimentación, más consumo de fibra, mantener un peso saludable, evitar obesidad, complicaciones de enfermedades crónicas posteriores. Pero la desventaja de estos tipos de regímenes estrictos en la alimentación durante la adolescencia, que es una etapa pues de búsqueda de identidad, a lo mejor de pues conflictos entre el cuerpo y la mente, entre cómo te ves, cómo te ven los demás, pues podría estar tanto desencadenando como enmascarando un trastorno alimentario. Entonces, pues hay que tener cuidado aquí en la orientación que se le dé, pues a lo mejor si llega unos padres que quieren decirte que su hijo se quiere iniciar en este régimen, a lo mejor advertirles de esta situación para que estén atentos y pues se aprovechen los beneficios mientras nos cuidamos de estos riesgos. Tenemos aquí un comentario en el chat, voy a leerlo. ¿La anemia macrocítica es por la deficiencia de vitamina B? Sí. En general, el complejo B ayuda a todo ese proceso de división celular y síntesis del DNA. Entonces, al no haber suficiente síntesis, va a haber una deficiente división de eritrocitos y es por eso que surge la anemia. Pero sí, es correcto. ¿Y alguien tiene algún otro comentario? No, solamente es un comentario. ¿Sí? Claro. Sería Bueno, sí, ¿quién va a hablar? No, Yolotzin, sigue. Bueno, que sí es un tema muy importante ahorita, más que nada
en lo que estamos viendo ahorita, lo que está pasando en redes sociales, respecto a que también esta parte de la nutrición y más lo que es la dieta vegana o vegetariana, que debe ser llevada por un nutriólogo, por una persona especializada más que nada, porque es lo que estamos viendo que nos estamos dejando a veces llevar más que nada a las nuevas generaciones por lo que son influencers o todo tipo de personas que están como que mandando o proyectando información que a lo mejor en la cual no están preparadas y dejando de todo eso están afectando a toda la sociedad mediante algunas de estas prácticas. Sí, efectivamente, ¿no? Escuchan más a Bárbara de Regil que consultar a un nutriólogo, lo que está completamente pues fuera de la realidad, ¿no? Ese tipo de personas no tienen una preparación científica que respalde pues esta orientación nutricional, ¿no? Y pues bueno, de las principales problemáticas que encontramos con una dieta vegetariana es que las proteínas de origen vegetal van a ser, no cuentan con todos los aminoácidos esenciales para la dieta o son más difíciles de absorber por el organismo que aquellas proteínas de origen animal. Asimismo, que estas proteínas vegetales son más difíciles de digerir. Entonces, todo esto puede tener problemas en cuanto a los balances de proteínas. En el artículo menciona cantidades, no recuerdo las cantidades, pero habla de que, pues, si con una pieza de carne estarías cubriendo cierto requerimiento proteico, para cubrirlo con vegetales tendría que ser una cantidad mucho más grande y entonces habla de mucho volumen con poco aporte nutricional. E incluso lo menciona para los niños, ¿no? Que es un problema con los niños porque muchas veces comen poquito, porque pues son pequeños, y no se les alcanza a cubrir todos los requerimientos porque pues los alimentos que utilizan son bajos o con baja calidad de ciertos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en algunos de ellos recomiendan suplementos para tener como todo bajo control. Otro problema de las dietas vegetarianas es que yo les comentaba que algunas veces, si no se balancea de forma correcta, tienen bajos los ácidos grasos, EPA y DHA, ¿no? Que estos son importantes para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, el tener poco de estos ácidos grasos los hace más susceptibles a tener enfermedades crónico no transmisibles. Y, pues bueno, una ventaja para la salud es que vamos a mantener un peso adecuado, porque yo les digo que tiene bajo contenido tanto calórico, pues como nutrimental en realidad. Entonces estamos consumiendo pocas calorías, esto nos hace menos riesgo de obesidad, mejor peso, un IMC normal, disminuye el riesgo de un montón de enfermedades asociadas a obesidad, cardiovasculares y cerebrovasculares principalmente. Incluso se ha visto disminuciones drásticas de la tensión arterial, ¿no? Que se explicaba un poco por los mecanismos de colesterol, de sal, de aterosclerosis bastante presentes en la población no vegetariana, que ese sería como uno de los puntos a favor de esta dieta. Anaí, adelante. Sí, bueno, algo que quería comentar es que no solamente es como acudir con cualquier nutriólogo para que atienda o para que te dé una dieta vegetariana. Incluso, bueno, yo soy nutrióloga de formación, pero inclusive a veces hasta uno como nutriólogo se tiene que porque es algo que no nos enseñan a fondo en la escuela, simplemente como, o sea, te dan como una embarrada y no es Valeria, la carrera. hay uno de 4 kilos. Perdón, los que no están hablando, bueno, aportando, por favor silencien sus micrófonos porque hay interferencia. Gracias. Y bueno, lo que comentaba es que hay que saber también acercarse a alguien que esté especializado, no solamente porque sea nutriólogo, ya nos va a dar una dieta balanceada. Es un tema interesante porque no, como ya hay como clasificaciones, pues necesita ser más detallada una dieta. No es como que sea difícil, pero se tienen que considerar más aspectos, inclusive así como si fuera alguna patología, se tienen que tener ciertos criterios para poder hacerlo. Y también práctica y experiencia, porque a veces, o sea, como nutriólogos, al empezar, pues también tenemos ese problema de que queda, o sea, está cuadrado bien nutricionalmente, pero a veces los alimentos, el sabor o la consistencia, a veces no llegan a ser compatibles. O sea, también se tiene que experimentar para poder ayudar a la persona que quiere ser vegetariana.
Sí, esta parte es bastante interesante, ¿no? Porque muchas veces, o sea, por ejemplo, ya venden polvos a lo mejor con los nutrientes, pero pues no es lo mismo comer tu comida normal con la cuchara que un licuado, ¿no? O sea, muchas veces esta es una problemática importante con los pacientes, que la presentación de los alimentos pues no es la que más quisieran. Afortunadamente con estos pacientes que tienen un régimen como alimentario estricto por decisión propia, son menos problemáticos en este sentido porque pues es su decisión. Ellos quieren llevar ese tipo de dieta, entonces disfrutan de los vegetales que a mucha gente no les gusta y a lo mejor son menos quisquillosos con esta cuestión de las consistencias, pero sí, igual hay que darles pues opciones pues que sean ricas, que sean saludables, que complementen todos los nutrimentos y pues balancear esta parte de cantidad y volumen, porque pues comerte, no sé, un bowl completo de espinacas, a lo mejor, pues no, ni siquiera te lo alcanzas a comer y no alcanzas tus aportes nutrimentales. Entonces, sí tienes mucha razón en esta parte de que sea un nutriólogo especialista para que pueda orientar específicamente con los macros y los micronutrientes, ¿no? Porque, como dices, a lo mejor la formación es más del plato del buen comer y del bien comer, disculpen, y pues que incluya vegetales y que incluya cereales y carnes y no se analiza cada alimento particularmente como qué proporción de micro y macronutrientes aporta, además de que, pues, qué sustancias tiene que disminuyen la absorción, como hablábamos de los fitatos, ¿no? O sea, sí, la espinaca es riquísima en hierro, pero tiene un montón de fitatos, el té lo mismo. Entonces, esta cuestión más especializada sería interesante. No sé si sabes qué rama de la nutrición o si hay alguna específica para poder como recomendarla a los pacientes y que pudieras, pues no sé si sepas eso. Bueno, ahorita, a mí la verdad no, o sea, no me llama mucho esa área, o sea, para practicarla o ejercerla en mi consultorio, pero estoy consciente de que tengo que aprenderlo porque llegan pacientes que llegan a ti diciendo, oye, quiero una dieta vegana o vegetariana, y a veces nada más lo quieren hacer por moda, y eso es lo que uno como profesional tiene que, o sea, saber hasta qué límite, o sea, decir, yo no sé esto, yo no tengo las herramientas para ejercerlo, y ahora sí que mandarlo con alguien que sea o que esté especializado. Hasta donde yo sé, no hay como tal una, bueno, hay diferentes diplomados y cursos, pero no sé realmente si hay una escuela que fomente o que esté promocionando como tal una especialidad en esta área. Por lo mismo de que está surgiendo, no es como que algo nuevo, pero las subclases que están surgiendo, pues también están Muy modificando en específicas. esta parte. Ajá. A mí Claro. me parece que, no estoy muy seguro del término, pero yo he visto varios nutriólogos que Sí. tienen una especialización en dietas basadas en plantas. Y son estas personas las que se encargan de hacer estos planes de alimentación, que son pues totalmente veganas o vegetarianas estrictas. Y me parece que se llama así, basadas en plantas. Sí, está interesante esta parte también porque pues muchas veces esta cuestión de las pseudociencias y de la gente que se dice especialista en ciertas cosas, pues sí valorar que sí sea un título real, que sí tenga preparación real, ¿no? Antes de consultarlo o de recomendarlo a nuestros pacientes, porque muchas veces la gente, o sea, los entrenadores del gym, y no por hacerlos menos, ¿no? O sea, mucha gente sí será preparada, pero muchos no lo son, y ellos se dedican a dar la orientación a nuestros pacientes y pues no es lo ideal, ¿no? Realmente tendrían que consultar a un profesional que sí pueda orientarlos de forma correcta y con la preparación científica. Edward, querías hablar. ¿Sí se pronuncia así tu nombre? Perdón si lo estoy pronunciando mal. Aló, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Buenas tardes con todos. Soy de Perú. Quería aportar algo al respecto. Es importante tener en cuenta en estos aspectos de dieta vegetariana, recomendar más que todo o tener primero en cuenta el tipo de labor que realiza cada paciente, porque tenemos que tener en cuenta el aporte energético de este tipo de alimentos no es elevado, ¿no? Entonces, no es lo mismo que te venga un paciente que trabaja en oficina a que un trabajador o un paciente que te venga
que trabaje Un albañil, por ejemplo. en alguna empresa, por ejemplo, un albañil, un constructor, ¿no? Entonces sus requerimientos nutricionales van a ser muy distintas. Entonces, no solo está la iniciativa de un paciente de tener una dieta vegana, sino las recomendaciones como profesional que somos, tiene que ser de acuerdo a su realidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todos estos tipos de pacientes van a tener problemas en su rendimiento laboral, ¿no? Entonces, es tener en cuenta también estos aspectos. Ahora, el hecho de una dieta vegana, por ejemplo, la recomendación, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes o la misma obesidad, es adecuado, ¿no? Va a contribuir bastante en el control, en el manejo de su enfermedad de base, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cada aspecto de ese tipo de patologías para tener un resultado adecuado o positivo en nuestros pacientes. Sí, en efecto, ¿no? Pues normalmente, digamos, en una dieta omnívora en la que comemos de todo, de por sí hay como varios factores a considerar al momento de desarrollar un plan alimentario para alguna persona, ¿no? Como dices tú, desde las actividades que realiza, calcular sus necesidades calóricas basales, más si hace ejercicio, más, no sé, todos los factores, el clima incluso, qué tanto suda, incluso hay que ajustar el agua en las dietas y esto, y pues se vuelve más complicado en regímenes estrictos en los que además hay que acoplar los macros y micronutrientes para que tenga el aporte calórico y el aporte nutrimental, ¿no? Entonces ya son dos factores que hay que balancear en el paciente. Y bueno, sobre el último punto que comentabas, pues sí me parece bastante acertado también. Tenemos otra participación aquí. Ah, no. Ana y Eduardo. ¿Alguien más quiere comentar algo? No, ok. Entonces profundizo en esto que tú estabas hablando sobre implementarlo en nuestros pacientes con obesidad, diabetes y demás. El artículo menciona bastante los beneficios en este caso, ¿no? Se han hecho estudios en los que se asocia una menor mortalidad en los pacientes vegetarianos con respecto a los pacientes omnívoros. Se mueren menos por cualquiera que sean las causas y especialmente por enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Ellos se mueren menos que los que tenemos alimentaciones omnívoras. Y pues muchas veces se relaciona por el control de la glucemia, por ejemplo, habla de que la hemoglobina glucosilada es menor en los pacientes que tienen este tipo de alimentación, que la glucemia del paciente diabético con diabetes mellitus tipo 2 es mejor, se controla mejor con la alimentación vegetariana, que tenemos la tensión arterial en niveles regulados. Entonces todo esto se va relacionando para hacerla una dieta favorable para nuestros pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? En especial estas asociadas a problemas metabólicos, de obesidad, y pues que con la alimentación tienen un muy buen control según los estudios. ¿Alguien levantó la mano? Estoy viendo en el chat. Disculpen, es que denme un segundo. Por el potasio exactamente, que es el nutrimento que está en mayor concentración de sus alimentos. Creo que me salté una parte. Acompañaba al Seguro Social a una persona para control de su peso y la nutriólogo, al darle la dieta, solo le dio una lista y le dijo qué alimentos comer y qué no comer, pero no se adentró en horarios y solo indicaba ejercicio. Es muy triste que no te enseñen cómo combinar tus alimentos y adecuarse a tus horarios. Sí, es muy cierta esta parte, ¿no? O sea, en general visitas al nutriólogo y pues te da la hojita formato estándar que le da a todos sus pacientes con una dieta, yo les decía, del plato del bien comer, donde tiene todos los grupos alimentarios y ya está, ¿no? Pero es más complicado que eso. Sí hay que personalizar esta atención. Yo creo que hay muchos nutriólogos que hacen bien esta parte. Creo que la situación que comentas se da más, no sé, como al no personalizar esta atención al paciente. ¿Tenías otro comentario, Edward? Es que sigo viendo la manito arriba, pero no sé si es comentario o solo la dejo arriba. Bueno, comentan también que por el potasio, que es el nutriente que está en mayor concentración de sus alimentos. Sí, el artículo habla del potasio, ¿no? Que a lo mejor tiene
pues implicaciones en esta reducción de la tensión arterial por su interacción con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Está interesante de estudiar toda esta parte. Incluso toda la fisiopatología de la diabetes habla ahí pues bastantes puntos interesantes de cómo la fibra disminuye la absorción intestinal de glucosa al captar la glucosa en la luz intestinal y pues esto disminuye la glucosa en sangre, ¿no? Mejorando la glucemia. Y que también respecto a las grasas, estos pacientes con dietas vegetarianas tienen menor colesterol, menor LDL específicamente y tienen un aumento de las HDL, considerándose un factor protector de enfermedades cardiovasculares. Entonces, en este sentido está bastante interesante la implementación de esta dieta, aunque claro, implica todas las regulaciones para tener el aporte concreto necesario. Eli, ¿quieres comentar algo? A uno de los puntos que retomaba antes, o bueno, que lo llegué a leer en uno de los comentarios, de la deficiencia de vitaminas que sí igual puede ocasionar problemas neurológicos o psiquiátricos. De hecho, en el Tardes de Medicina pasado también lo pudimos ver en la deficiencia de B12. Llega a generar paranoias o pues más daños. Y otro comentario que ponen ahí, las dietas sí son muy difíciles de seguir y en algún momento sí van a requerir pues de suplementos. De hecho, la siguiente diapositiva que les quería mostrar era este. Aquí habla de dos suplementos, que es los de Letunila edodes, que es un hongo, del cual pues se obtienen muchas, creo que hierro o proteínas, y clorela pireinoidosa, que también pues nos va a dar otros suplementos. El problema que dice, estos dos alimentos, bueno, más el hongo, dice que es uno de los más consumidos, pero para llegar al aporte nutricional, pues concreto de cada persona, se puede requerir hasta 5 kilos de hongo. Entonces, sí las proteínas vegetales sí son ricas, o bueno, al parecer no tanto, en esas proteínas, y pues las no se van a comparar tanto con las de origen animal, que son un poco más nutricias y más químicamente. Más fáciles de absorber también. Exacto. Sí, aquí había una pregunta en el chat que no había visto y preguntan, ¿en una dieta vegetariana o vegana solo se puede mantener con la alimentación o sí sería necesario que usen algún suplemento para que pueda ser balanceado? Pues todo depende, porque es lo que comentábamos ahorita, ¿no? Respecto a la calidad de los alimentos y a los volúmenes en los que se pueden consumir, porque hay personas que comen poquito, entonces con esa cantidad de volumen no alcanzas a suplir nutrientes animales con los vegetales. Necesitas un volumen mucho mayor. Él comentaba lo de los hongos, ¿no? 5 kilos de hongos, imagínate. Entonces, en la mayoría de los casos, implementan ciertos suplementos, no en todos, pero al menos en algunos de los nutrientes que son como más difíciles de adquirir de los vegetales. Por ejemplo, la vitamina B12 que comentábamos. Sí, Fabiola, adelante. Yo quería comentar, o bueno, agregar a lo que tú has dicho, si es posible llevar una dieta vegetariana o vegana. Sí es posible, pero también tiene que ver la etapa de la vida, como es en el embarazo o en la gestación. Por eso que en la gestación se necesita suplementar a la embarazada, ya que con la alimentación no se logra cubrir los requerimientos de nutrientes para un embarazo como es el ácido fólico, el hierro. Y aparte quería agregar sobre la desventaja de la vitamina D. Bueno, a mí me pareció muy interesante porque acá dice que los vegetarianos tienen una menor ingesta de vitamina D, pero no necesariamente tienen un menor nivel de vitamina D en sangre. Sí. Y lo tomo de referencia a la vitamina D, aunque no han hablado mucho en el artículo, porque debido a la coyuntura, muchas personas ahorita, por ejemplo, con el COVID, ¿no? De repente hemos disminuido el nivel de vitamina D en sangre, ya que no salimos a las calles y si en caso vivimos en departamentos, como es mi caso, no vemos la luz del día. Sí, sí, es muy cierto esta parte que comentas respecto a los requerimientos, incluso con una dieta omnívora, una embarazada la suplementamos, ¿no? Entonces ahora imagínate en una persona que tiene a lo mejor más dificultad para tener la cantidad de nutrientes adecuados. El suplemento es completamente importante y bueno, más para la prevención de cualquier daño que se pueda tener en el feto. Y pues
el punto en el que lo resaltaba perfecto el artículo es con la vitamina B12, ¿no? Que es la que más toca en relación a la lactancia. Incluso habla de, pues, de qué tan recomendable es incluir una dieta vegetariana o no según las edades, ¿no? Por ejemplo, habla que en los ancianos se asocia con una menor cantidad de masa muscular, sin embargo, o sea, es como el único problema grave que hay en ellos, porque es más prevalente todas estas patologías crónicas en el anciano, como diabetes, obesidad y demás. Entonces, digamos, el riesgo-beneficio de la dieta, pues realmente nos conviene implementar la dieta simplemente que con la orientación adecuada para cubrir las bases nutricionales, porque el principal problema de una dieta vegetariana es la proteína. Siempre los aminoácidos esenciales y la proteína en general, porque ya les decía que está menos biodisponible, es menos fácil de absorber, está en menor cantidad, no tiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces, esta es la problemática que hay que atacar y pues que hay que estar implementando a lo mejor solo los aminoácidos esenciales que no puedan sintetizarse a partir de los que se obtienen de la dieta y que no se obtengan de vegetales, esos tendrán que ser suplementados, y los que sí se puedan, pues tener el cuidado de que esté regulada esta cuestión. En cuanto a la vitamina D, estaría interesante realmente valorar la cantidad de vitamina D en un paciente encerrado en cuarentena, porque pues por ejemplo, aunque estés dentro de tu casa, finalmente algo de sol debe entrar o alguna situación así. Y pues lo poco que obtengas de los alimentos y lo poco que alcances a sintetizar del sol, al parecer no ha habido como problemas graves con eso, pero habría que profundizar con otros artículos a lo mejor. Hacen una pregunta aquí en el chat. Dice, ¿una dieta vegetariana es adecuada para la prevención de diabetes de acuerdo con el artículo? Pero en los pacientes con problemas renales, ¿cuál de estas dietas se puede recomendar? Hace no mucho leí un artículo sobre la dieta mediterránea y los beneficios que esta tenía para los pacientes renales. Específicamente, pues no restringe las proteínas, pero sí las mantiene a un límite, porque recuerden que en la enfermedad renal, pues muchas veces por el daño renal hay que tener un control estricto de la proteína y que no sea tan elevado. Entonces, incluso en este caso puede ser de doble beneficio, porque está disminuyendo tensión arterial, disminuyendo el daño al riñón y como tal no teniendo una sobrecarga proteica que pueda lesionar de mayor forma al riñón. Habría que consultar un artículo específico entre veganismo y función renal, pero la asociación parece bastante buena, entonces solo es cuestión del manejo nutricional adecuado, pero podría tener beneficios para el paciente. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Yo tengo un comentario para agregar. Sí, adelante. Me parece muy interesante la educación nutricional que se le debe dar a un paciente que tiene una dieta vegetariana o vegana, ya que hay inhibidores y potencializadores de, por ejemplo, el hierro, y ya que hay nutrientes limitantes. Entonces, de repente ellos no conocen o de repente hacen una preparación inadecuada o hacen una combinación inadecuada de alimentos. Eso sí me parece muy interesante en cuanto a la función de un nutricionista. Sí, pues de hecho de cualquier personal de salud, ¿no? Claro, siempre hay que dirigir al paciente con el especialista, pero como sea desde donde estés, aunque el paciente no vaya por eso, pues darle la orientación nutricional. En México la prevalencia de obesidad es tremenda, ¿no? Y pues en general en todos los países a nivel mundial no estamos excelentes en cuanto a nutrición. Sí sería importante implementar esta educación alimentaria pues desde los infantes, ¿no? A lo mejor ir a dar pláticas en las primarias, no sé, alguna manera de que ellos se informen. Y pues es un problema con los niños porque ellos basan su alimentación en la de los padres. Finalmente ya es hasta la adolescencia cuando a lo mejor pueden empezar a adoptar sus propios hábitos alimentarios, pero antes de eso dependen de lo de los padres y mucho influencia eso en los hábitos futuros. Entonces, pues sí hablarles de una nutrición adecuada porque actualmente la información que se les da es el plato del bien comer y donde incluso les dicen, come muchas frutas, aunque son altísimas en fructosa y tienen muchos carbohidratos, que mejor conviene comer cereales que tienen los carbohidratos complejos. O sea, como que todas estas partes de detalles nutricionales no se les está dando desde que son pequeños, entonces es muy difícil reeducar a toda la población.
Pero bueno, desde donde se está cada uno como personal de salud, pues puede empezar a acercarse, incluso desde con su propia familia hasta los círculos que se vayan ampliando para darle información, ¿no? Y que se cambien estos hábitos y pues se puede adoptar lo bueno de todas las dietas. A lo mejor alguien no quiere ser vegetariano completamente, pero quiere reducir su consumo de carnes y pues también tendría que llevar un plan alimentario regulado donde sí esté cubriendo todos sus requerimientos. Me parece muy interesante el punto que tocaste sobre la obesidad y cómo México tiene una alta tasa de porcentaje de obesidad. Y en Perú también, y ahorita asociado a la enfermedad del COVID, eh, la obesidad es un factor predisponente a que más el COVID no se pueda recuperar, incluso puede llegar a morir un paciente. Entonces, ahí vemos que el trabajo del nutricionista todavía no está como que en primera plano, primer grado, para seguir más que nada con la prevención y no llegar hasta la enfermedad. Sí, claro, pues en todas las sesiones que hemos llevado del mes y seguramente en todas las que abordemos próximamente, pues se recalca esta importancia, ¿no? De cómo la alimentación realmente tiene un trasfondo mucho más profundo. Muchas veces esta cuestión que hablábamos de que los adolescentes son quienes la implementan, muchas veces por el físico, para identificarse, para encajar y demás, pero realmente la profundidad de la nutrición es mucho, muy alta. Es decir, tiene impacto en la salud verdaderamente importante. Va a regular muchísimas cosas, muchas que aún son desconocidas, pero el tener la alimentación sana se ha relacionado con beneficios para la salud increíbles. En este caso específico de las dietas veganas, pues bueno, el problema es el adecuado aporte nutricional, que no haya deficiencias de unos nutrientes o de otros, pero realmente los beneficios para la salud, digamos que merecen la pena, solo es cuestión de tener la orientación de un profesional de la salud que nos sepa dar pues el plan alimentario adecuado, personalizado, que cubra requerimientos calóricos y que cubra requerimientos nutricionales. Tenemos aquí otro comentario en el chat. También la dieta está influenciada por la religión. Sí, específica, sí, eso es muy claro. Incluso muchas cosas, ¿no? Que están influenciadas por la religión y pues no hay mucho que hacer ahí porque le sugieres a los pacientes, pero su religión les dice otra cosa, entonces no van a cambiar de ninguna manera. Es complicado tratar este tipo de pacientes, más cuando nos enfrentamos a alguna patología ya crónica, cuando, por ejemplo, queremos implementar un régimen de dieta en un paciente obeso, pero que además tiene cierta religión, que su dieta se basa en carnes, pues bueno, el colesterol lo vamos a tener siempre por los cielos, va a ser muy difícil regularlo, además al paciente no le gusta comer verduras, entonces todo esto es un problema. Hay artículos interesantes sobre la nutrición correcta en el infante y cómo nosotros, por ejemplo, yo les hablaba de las frutas, ¿no? Que las implementamos como parte de la comida sana y que hay varios nutriólogos que en realidad recomiendan que se implemente como postre. Entonces, no se le incluyes al niño como parte de la alimentación sana, sino como un postre y así ya ellos no requieren más azúcar porque para ellos el postre o el dulce o la golosina es una fruta que no es tan malo como cualquier otro tipo de golosina procesado y además están midiendo su cantidad de, bueno, el consumo de azúcar, ¿no? Entonces, esta parte de la nutrición es un tema bastante profundo en el que se puede, pues, adentrarse mucho. Quisimos tocar este tema de veganismo porque es un poco controversial, que mucha gente dice que sí, que es bueno, que no. Y pues realmente con este estudio que nos habla de muchas carencias nutricionales que no son tan ciertas en realidad o que se pueden sortear con el balance adecuado y con el apoyo del personal de la salud, ¿no? ¿La fruta por las noches está bien? Sí, realmente no le hagas caso a Bárbara de Regil, el Secret Krebs no se para, ¿no? La explicación de esto, es decir, la mujer no está tan perdida, pero no tiene las bases científicas para explicarlo. La cosa aquí es que cuando tú estás en el transcurso del día, tú quemas más calorías porque estás haciendo actividad. Entonces, todas esas calorías que consumes las quemas al momento. Si tú en la noche te echas una cenada así impresionante, hipercalórica al 1000, vas y te duermes, realmente no vas a estar quemando todas esas calorías a la velocidad que lo harías de día. Y lo que vas a hacer es almacenarlas, ¿no? Es como, pues un poco la explicación de por qué te dicen que no cenes pesado y así, pero en realidad no es
el alimento, que tal alimento no lo consumas, sino las cantidades, ¿no? Que te midas un poco las calorías, que digas, bueno, o sea, ya estoy satisfecho hasta aquí y ya no necesitas el boom de calorías energético para irte a la escuela y superabsorber un montón de conocimientos o para irte a hacer ejercicio. Es esa cuestión, pero sí se puede comer frutas de noche, sin problema. Y otra explicación aquí Otra de pregunta por agregar, aquí. que es como higiene del sueño. Adelante. El que consumas más comida en la tarde que sea muy copiosa, esto provoca a nivel del sistema nervioso y de tus glándulas que saques cortisol. El cortisol es una hormona que estresa. Entonces, aparte de que no te puede dejar dormir bien, también te puede generar pesadillas. Sí se ha asociado las comidas copiosas en la cena con, pues, que no puedas dormir bien y que si lo llegas a hacer también con pesadillas. Entonces, aunque pues cada cuerpo es distinto y habrá quien puede metabolizar más rápido esos alimentos en la noche y pues quienes no. Sí, también depende pues mucho del metabolismo. Hay otro comentario aquí en el chat. Es muy importante tener ayuda de un profesional para llevar una dieta vegana o lacto-vegana, ya que muchas personas lo hacen por moda o para encajar adolescentes, sin saber los problemas que tiene seguir una dieta sin un conocimiento previo. Sí, esto es muy cierto, ¿no? O sea, muchas veces solamente, o incluso no por moda, para adelgazar, pero no se están dando cuenta que a lo mejor se están echando todas sus reservas de aminoácidos del cuerpo, mientras lo que están bajando es músculo y no grasa, entonces sí necesitan una orientación especializada. Y les digo, o sea, el problema es que muchas veces informan de las fuentes menos confiables. Recurren a Yahoo Respuestas o al entrenador del gym que les comentaba yo y pues no es la mejor opción porque no les va a dar un equilibrio de macros, de calorías y de micronutrientes adecuado. ¿Cuál es la mejor dieta a su opinión? Bueno, la dieta balanceada que incluye a todos los grupos alimentarios, aunque hay que modular cantidades. Por ejemplo, estamos viendo que de la dieta vegetariana hay muchos beneficios, principalmente por reducción de sal, de colesterol, grasas saturadas. Entonces, pues si tú mantienes una dieta con tendencias vegetarianas, pero incluyendo carnes, a lo mejor no todos los días, pero 3 días a la semana, una cuestión así, a lo mejor logras el balance más adecuado de proteínas, de aminoácidos esenciales, de aceites esenciales, pero manteniendo, si no todos, pues sí algunos de los beneficios de una dieta vegetariana, ¿no? Siempre la variedad es muy importante para obtener de todos los nutrimentos y también esta parte de la preparación, súper importante que muchas veces lo dejamos de lado y no le prestamos atención a eso y dices, sí, estoy comiendo vegetales, ya es sano, pero no necesariamente, lo veíamos con las legumbres, por ejemplo, si no las fermentas, los fitatos evitan la absorción de hierro y entonces ya no fue tan sano. Es esta cuestión que muy interesante meterse en esta parte de cómo preparar los alimentos para que realmente aproveches todos sus nutrientes. ¿Alguien quería hablar? No. Bueno, leo el comentario del chat. Yo escuchaba que cuando te daba sueño por la tarde, generalmente después del almuerzo, era porque se había comido mucho. ¿Qué tan cierto es o no? Hay dos cosas aquí. Es muy interesante esta parte. Cuando tú tienes una comida muy copiosa, muy abundante, requieres muchos jugos gástricos para digerirla. Los jugos gástricos son ácidos. Por un equilibrio de ácidos y bases, vas a sacar ácidos hacia el estómago y vas a meter bases hacia la sangre. Entonces ocurre este proceso llamado marea alcalina que hace que toda tu sangre se alcalinice por un periodo. Esto te hace estar como, digamos, lo más lento, más atontado y con sueño, y es lo que puede causar la somnolencia, ¿no? Es un tipo de somnolencia que es por una alimentación hipercalórica. Y otra tenemos porque caíste en hipoglucemia. Tienes hambre y tu cuerpo entra en un estado de reposo, de stand-by, porque te faltan calorías. Entonces son como los dos escenarios y realmente no es tan difícil de identificarlos, ¿no? O sea, si comiste muchísimo, pues es la opción de la marea alcalina, y si no has comido ni desayunaste, llevas todo el día en ayuno, pues bueno, es la opción de la hipoglucemia. Otra cosa bien interesante con esta parte de el hambre por la tarde es el sueño. El sueño, el organismo necesita dormir, y si tú no duermes, busca por todos los medios la manera de dormir. Hay un artículo sobre carbohidratos muy interesante. Los carbohidratos tienen un impacto en el cerebro que estimula el sueño. Entonces, cuando tú no duermes,
estás cansado y tu cerebro busca carbohidratos para obligarte a dormir. No sé si me explico, ¿no? Obviamente no lo estoy diciendo con lenguaje científico, pero solo quiero como compartirles esto y si les interesa, pues que ustedes lo investiguen un poco más a fondo, pero está bastante interesante. Entonces, el no dormir incluso te hace subir de peso y este es uno de los mecanismos, porque estás cansado, tu cuerpo busca carbohidratos, aumentas tu ingesta de calorías y entonces aumentas de peso. Pero no es como tal que el sueño te aumente el peso, es que toda la regulación neurohumoral de tu cuerpo cambia y buscas una alimentación más rica en calorías y en carbohidratos. Una de carbohidratos para dormirte y otra de calorías porque te estás quedando dormido y dices, no, tengo que estudiar, bueno, pues galletas o lo que sea para tener como la energía y seguir despierto. Esa parte está interesante, podrían revisarla, les gustará. Otro comentario en el chat. Oye, está largo, esperen. Me parece interesante destacar la posición de la Academia de Nutrición y Dietética Americana sobre las dietas vegetarianas, la cual, si me permiten citar, es la siguiente. Es la posición de la American Dietetic Association que las dietas vegetarianas planificadas adecuadamente, incluidas las dietas vegetarianas o veganas totales, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para individuos durante todas las etapas del ciclo de vida, incluido el embarazo, la lactancia, la infancia y la adolescencia y para los atletas. Sí, esta parte está muy padre, ¿no? Porque pues es la conclusión del artículo finalmente. Esta dieta tiene beneficios enormes para la salud, podría ser potencialmente pues de ayuda para tratar muchas patologías llevándola de forma adecuada. Y claro, es muy cierto lo que dice aquí, ¿no? O sea, la dieta adecuada te basta, pero ¿cómo sabes que le estás llevando adecuada? Es el problema que viene al decirle al paciente que sí está bien. O sea, sí, pero tienes que llevar el control de tu paciente para asegurarte que sí esté cumpliendo con todas sus necesidades calóricas. Otro comentario, ¿me podrías proporcionar información del artículo de carbohidratos que comentabas, por favor? Ay, no seas mala, déjame buscarlo porque ya hace tiempo que lo leí y la verdad es que no me acuerdo de dónde lo saqué. Pero en cuanto lo encuentre se los paso en el chat, ¿sí? Se nos está acabando el tiempo, chicos, así que los últimos comentarios, por favor. Existe un libro llamado La Panza. Es el primero y habla sobre la obesidad en México, MX. Y marca principalmente que el consumo de carne es malo e incluso lo marca como el consumo de un cadáver. Este libro muestra más ventajas del veganismo y el ser vegetariano como lo mejor para el ser humano, pues incluso marca los aportes nutricionales de cada vegetal, fruta, legumbre. Este tipo de libros pueden ser buena fuente nutricional. Vaya, hay que ver quién lo hizo, ¿no? Generalmente, o quiero pensar que lo hizo un nutriólogo y que tiene sustentos científicos. Habría que revisarlo, pero de ser así sería súper interesante y una excelente guía, porque ahí puedes ir tú consultando los vegetales o qué alimentos vas metiendo o quitando de tu dieta para llevarlo pues adecuado. Entonces, está padre el libro. También si Aquí me también escribes en quisiera mensaje privado anexar por un WhatsApp dato para después curioso. reenviárselos al chat y que puedan revisarlo a quienes les interese. Del El dato artículo curioso sobre carbohidratos. Sí, del... lo busco y si lo encuentro se los paso, chicos. Muchas gracias. Excelente. Bueno, Vale, lo que pues decía creo del que nada libro, más. en lo que estábamos Perdón, Eli, adelante. mencionando el artículo, había otro que también estábamos considerando, pero lo descartamos, de cómo la alimentación ha cambiado la morfología del cráneo. Porque decía que cuando comíamos carne cruda, hacía que pues nuestras fauces pues fueran más fuertes y tuviéramos otro tipo de dentadura para pues acoplarnos a nuestras necesidades alimenticias. Y el artículo habla de cómo esto puede a futuro con estas dietas veganas y todo lo que estamos consumiendo cambiar la morfología ¿Qué? de lo que, de cómo No, está. la geriatría es la especialidad que estudia al adulto mayor. Sí. No sé de qué viene el comentario, pero es verdad. Sorry. No, quería comentar algo al respecto, era una pregunta que me estaban haciendo acá. Con respecto al comentario que hacía la señorita, dos comentarios atrás me parece sobre las etapas, ¿no? En el cuales se puede recomendar
una alimentación vegana, ¿no? 100% vegana. Yo, yo diría la conclusión que no se puede aplicar una dieta vegana al 100% en todas las etapas de la vida, ¿no? Hace rato comentaban ustedes mismos que una embarazada con dieta completa igual lleva un suplemento nutricional, por lo cual durante su embarazo, si fuese 100% vegana, su requerimiento suplementario sería mucho más. Entonces, tener en cuenta, ¿no? Igual, de la misma manera en personas que tienen ya diagnosticado, por ejemplo, bulimia, pacientes que tienen una desnutrición por algún tipo de deficiencia de vitamínica, igual manera las personas de edad avanzada, ¿no? Que tienen por fisiología una atrofia muscular instalada, entonces no se les puede recomendar, ¿no?, a estos pacientes una dieta vegana al 100%, más al contrario, ¿no? Se debe buscar mayor aporte proteico de diferentes de orígenes, ¿no? De origen animal, vegetal y otros, ¿no? Sí, claro, hay como casos muy específicos en los que no aplica, ¿no? O que tenemos que tener mucho más cuidado. Por ejemplo, pues hay patologías que tienen restricciones ya de por sí de ciertos grupos alimentarios, entonces, si además de eso no tenemos los de origen animal, a lo mejor ya no cubrimos los requerimientos y hay que ajustar ahí algunas cosas. Y sí, lo que comentas, por ejemplo, del embarazo, incluso de la infancia, algunos suplementos sí son importantes porque, pues, por cuestiones de volumen no se alcanzan a cubrir los nutrimientos. Pero pues sí, básicamente los principios de la dieta vegetariana se podrían aplicar siempre y cuando se asegure que el aporte nutrimental va a ser el adecuado y cuando haya deficiencias pues se cubran con suplementos, obviamente antes de que lleguen a cuestiones patológicas. Y algo que mencionaste respecto a la bulimia y trastornos alimentarios, es bastante interesante tocar este punto porque, vaya, es complicado. Cuando tú estás rehabilitando a un paciente con algún trastorno alimentario, psicológicamente ese paciente está inestable. Entonces, el que tú inicies un régimen estricto que le prohíba ciertos grupos alimentarios o favorezca ciertas conductas compulsivas, a lo mejor no es la mejor idea inicialmente. Hay que rehabilitar a este paciente y ya que tenga una mentalidad más estable, a lo mejor podría tratar de implementarse algo así. Pero sí es más complicado en estos pacientes. Pues solo como para que se lo piensen. Y bueno, chicos, pues ya cortamos la charla aquí para que vayan a hacer sus actividades. Estuvo interesante la dinámica, espero puedan seguir profundizando, les haya interesado. Cuando encuentre el artículo se los paso, pero es que lo leí hace tiempo, entonces, pues bueno, nada más que lo encuentre, se los paso. Gracias a todos por asistir, me dio mucho gusto escucharlos. Gracias. Y la interacción estuvo interesante. Gracias. Bonita Gracias. tarde a todos. Gracias por asistir.